¡Ay, cosita bonita! ¡Ay! Vales más que las pesetas. De verdad que de pequeñita eras un sol, ¿eh? Pero es que ahora lo eres mucho más. El más guapo del mundo. En Oxfam Intermón estamos tan orgullosos de nuestras socias y socios como lo estarían sus abuelas. Toma para tus cosas. Porque gracias a ti, en 2016, millones de vidas han cambiado. Juntos respondimos a la sequía y a la hambruna provocadas por el niño en Etiopía. Más de 1,2 millones de personas recibieron alimentos en Sudán del Sur. 500.000 personas tuvieron agua potable, kits de higiene, letrinas y refugio después del terremoto de Nepal. Luchamos para defender los derechos de las mujeres en Colombia y conseguimos que sus voces estuvieran presentes en el proceso de paz. Gracias a vuestras firmas, pudimos exigir la anulación del acuerdo de expulsión de refugiados entre la Unión Europea y Turquía. Y el cambio sigue. Anda, ven aquí, dame un beso, venga. Ay, qué orgulloso estoy de ti. Hola a todas y a todas, buenas tardes y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Mi nombre es Pilar Orenes, soy la directora adjunta de Oxfam Intermón y hoy me siento casi como una de estas abuelas. Me siento orgullosa de estar aquí, me siento orgullosa de ver el teatro lleno y me siento satisfecha, ¿no? Llevo 18 años ya trabajando en Oxfam Intermón, pero primero empecé como voluntaria y además soy socia. Y además soy compradora de comercio justo. Y esto que en algunos momentos pues, parece, ¿no?, de falsa modestia, hoy lo digo con orgullo, ¿no? Con el orgullo de estar satisfecha del trabajo que realizamos, porque hoy es un buen día para estarlo. Hoy es día en el que os lo contamos. Queremos contaros lo que hacemos, queremos rendir cuentas. Me siento orgullosa, pero me siento muy responsable, porque somos conscientes de que nosotros canalizamos cada uno de vuestras energías, de vuestros intereses, de vuestras ganas de cambiar el mundo, confiáis en nosotros para hacerlo. Y eso me genera una gran responsabilidad y por eso hoy rendimos cuentas. Y me siento sobre todo agradecida. Gracias porque sin cada uno de vosotros y vosotras lo que hacemos no sería posible. En el día de hoy vamos a ver una de las cosas de las que hemos hecho este ejercicio, que ha sido colaborar con la realización y la difusión de un proyecto, de una película documental, Frágil Equilibrio, que además fue ganadora en los recientes Goya. Una película que lo que hacía era reflejar esas desigualdades, esas pobrezas, esos futuros diferentes con los que trabajamos. Cuando una organización como nosotros queremos construir un futuro sin pobreza, sin duda lo tenemos que hacer de la mano de otros y de otras. Y en este caso, el mundo del cine fue nuestro aliado. Después de la película, además, vamos a tener la suerte de contar con el director de la película, con Guillermo, que estará aquí acompañándonos, con Chema Vera, el director general de Oxfam Intermón, y además con Berna, una periodista que nos ayudará a sacar todo el jugo a la película que hoy veremos. Les invitamos a aquellos que sean además conocedores y usuarios de las redes sociales a contárselo a la gente de fuera. Ustedes son una representación, vosotros sois una representación de la gente que nos sigue. Así que con el hashtag de Yo lo hago posible pueden retuitear y pueden contar lo que aquí estamos haciendo. Y nada más, empezamos este acto que esperemos que terminen sintiéndose orgullosos y orgullosas de estar colaborando con Oxfam Intermón. Gracias. Chema. Chema Vera, director general de Oxfam Intermón, le cedo la palabra para que nos cuente los hitos principales en un breve resumen de lo que el 17 y 18 ha significado para nosotros. Pues nada, gracias Pilar, gracias a todas y todos por estar acompañándonos en esta tarde. Y sí, intentaré ser en 10-15 minutos para hacerles como un pequeño resumen de esa rendición, de las cuentas, de lo que hemos hecho, de qué impactos hemos podido conseguir, aunque sea en unos pocos hitos, ¿no? Para luego pasar a ver película. ¿Qué es lo que hemos conseguido, ¿no? Este mismo resultado es ciertamente gracias a todos quienes están aquí, los 195.000 socios que llegan a 240.000 que nos apoyan económicamente. Es especialmente importante lo que hacen. Es importante porque nos
es lo que nos permite financiar, apoyar crisis humanitarias, programas en todos los países de África y de, digamos, América Latina en los que estamos. Pero es importante porque nos hacen sentir que no estamos solos, que cuando estamos en esa respuesta a una crisis humanitaria, en una campaña de las que cuesta sacar mucho adelante, en esos programas alejados, sentimos su aliento, sentimos que somos muchos más, que hay una base social que nos respalda, que cree en lo que estamos haciendo. Esto es especialmente importante para nuestros equipos, para cada uno, y lo es para las propias comunidades. Cuando en una visita al Chad estamos conversando con algunas comunidades o con las mujeres colombianas de las que veíamos fugazmente en ese vídeo, hablamos de lo que hacemos juntos, de lo que podemos conseguir, de cómo podemos mejorar, hacerlo mejor juntos. Pero al final siempre intento dedicar 3-4 minutos para explicar quiénes nos están apoyando desde acá, que hay esos 200.000 socios, que hay casi 2.000 personas voluntarias, que hay un equipo y resulta muy sorprendente para ellos el saber que tan lejos hay gente que se preocupa y que se ocupa y que aporta dinero, pero que aporta sentir, que aporta estar cerca. Cuando te sientes olvidado por casi todo el mundo, muy lejos, casi ignorado, saber que hay gente que te piensa, que te siente, que te recuerda, es especialmente importante, casi tanto como el agua o como la comida. Así que gracias por estar acompañándonos en este tiempo. Todos los Oxfams juntos saben que cada vez estamos haciendo de una manera mucho más integrada los diferentes Oxfams que hay en unos 20 países ya. Hemos podido llegar en el último año a más de 19 millones de personas, más bien mujeres, un 55% mujeres, con esa actuación de las crisis humanitarias y de la respuesta. Mujeres como Carmen, que es la que está en esta foto y que vive en un barrio de Santo Domingo, cerca de la Ciénaga. Ella es barquera, ella pasa gente en un bote por el río Osama. Desde hace años no hay apenas puentes en esa zona. Lleva 39 años en ese barrio y ella vive en una casa muy pegada a la propia ribera, que sufre inundaciones, que cuando vienen huracanes, bueno, pues es una casa hecha con latón, con unos materiales absolutamente vulnerables, sujeta a las inclemencias que en esa zona y muy cerca de ese río se están produciendo de una forma recurrente. Con Carmen y con las mujeres como Carmen estamos trabajando. El 71% de las viviendas en la República Dominicana son frágiles, no son habitables, si se mide con unos estándares dignos. Y estamos trabajando con ellas y gracias a lo que nos están apoyando, nosotros podemos apoyarlas para que exijan a un Estado que sí puede y que tiene capacidad, que haga habitables esas viviendas, que invierta una parte de su presupuesto. Y así en otros casos y en otros programas y en otras iniciativas. Algo sobre los números. Seré rápido, pero alguna referencia porque son los números de los que nos hacemos responsables ante todos ustedes. Estos son los ingresos en el último año, 102 millones de euros, como ven, con un buen balance entre privados y los recursos públicos, y especialmente en el ámbito de los recursos privados con un porcentaje muy elevado, que son las contribuciones que hacen todos ustedes. Es esencial, y es esencial cualquier euro, lógicamente intentamos hacerlo bien y tiene sentido, pero ustedes nos dan esa flexibilidad para acudir con rapidez, para acudir a aquello que las administraciones públicas no financiarían y que consideramos, junto con las poblaciones, que es especialmente importante el que podamos apoyarlo. Entre los recursos privados, fundamentalmente de la Unión Europea, como pueden ver, que es un financiador especialmente exigente. Y yo creo que estamos orgullosos de ser un socio privilegiado en la cooperación de la UE, que exige una calidad programática, una rendición de cuentas muy significativa, pero que podemos alcanzarla porque llevamos muchos años y con mucha experiencia trabajando en los países y con la UE, pero que al mismo tiempo somos exigentes con la UE, con sus procedimientos y con sus políticas, especialmente en algunos campos, como luego mencionaré cuando hable sobre los refugiados.
Las administraciones públicas españolas ven que sigue estando en apenas un 7% del 37%, por lo tanto es un porcentaje muy reducido. Recién empieza a notarse una ligera recuperación en algunas administraciones públicas. Ayuntamiento de Madrid es un ejemplo de ello, pero aún cuesta y no estamos llegando ni de lejos a los, digamos, niveles que hubo en el 2005, 6, 7, 8. Seguimos presionando para que se recupere esa política pública de cooperación para el desarrollo, que es esencial para lo que hacemos en la lucha contra la pobreza. En los gastos, pues en el entorno de los 100 millones, con una distribución asemejable a lo que viene siendo en estos últimos años. En lo que me quiero fijar es en el porcentaje de administración y de captación de fondos, que ven que está en un 14,7. Estamos haciendo un esfuerzo ímprobo, siempre lo hemos hecho, pero de una forma especial estos últimos años para poderlo reducir. Estábamos en un 15,3 el año anterior, 14,7 este año. El año en curso esperamos que se quede en un 13,5, como es obvio, sin comprometer la correcta gestión de los fondos, que es esencial, y la captación para financiar programas futuros, pero sabemos que cada euro cuenta para esas mujeres como Carmen, y cada euro de lo que nos están poniendo en nuestra financiación es una responsabilidad para que llegue de la mejor manera a los programas. Con un resultado de 1.600.000 euros que desde el patronato se tomó la decisión de que fuera una parte para fortalecer reservas, dado que estamos creciendo en la financiación, para asegurar la viabilidad de esos programas en un tiempo futuro en caso de que haya crisis o de que haya algunas dificultades. Y, por otro lado, una decisión específica para apoyar el programa de respuesta a la crisis de los refugiados en Europa, especialmente en las islas griegas y una parte de los Balcanes, pero muy especialmente en las islas griegas, que estamos viendo estos últimos días como aún hay 12.000 personas varadas desde hace 2 años, en algunos casos, que van a pasar su tercer invierno bajo el frío en unas condiciones absolutamente indignas, inhumanas, que es muy difícil encontrar financiación para poderles apoyar, y con quienes estamos, desde los equipos Oxfam, dando apoyo institucional, apoyo legal, protección, información, y haciendo muchísima presión externa para que el propio gobierno griego y el resto asuman su responsabilidad y saquen a estas personas de las islas y de esta situación. Y gracias a todos ustedes, como antes decía, a los 236.000 entre socios y los donantes puntuales, a más de 2.000 empresas, fundamentalmente pymes, que apoyan cantidades de una forma regular, a casi 4.000 participantes en el Trail Walker, del que luego diré algo, a más de 240.000 clientes que van por las tiendas de las de Comercio Justo en esta época del año de una forma especial, pero ya de forma regular, para comprar alimentación o para comprar regalos, 70.000 personas que se suman a nuestras campañas, que se adhieren a las causas que estamos defendiendo de una forma expresa, y casi 3.000 personas que forman el equipo, de las cuales aproximadamente unas 1.000 plantilla en 17 países y casi 2.000 personas voluntarias. Y en ella sí me fijaría por un minuto. Hace 2 semanas estuve visitando a los comités de Salamanca y de León. Entre las 2 ciudades, unas 70 personas voluntarias que se ocupan de sacar adelante, de abrir las tiendas en cada ciudad, 11 turnos cada semana, y en esta época navideña casi multiplican por 2, que llevan esas campañas a la calle, que generan debate, que hablan en los medios de comunicación locales, que hablan con las instituciones. Realmente es un privilegio inmenso saber que contamos con las mejores personas de cada ciudad, con la gente que está más implicada en esas causas, que se lo cree y que deja, en este caso, horas, energía, saber hacer para hacerlo posible, ¿no? Y finalmente algunos hitos, paso por ellos un poco rápido. Una respuesta humanitaria. Estamos prácticamente en todas las respuestas humanitarias de las crisis que vamos viendo. Algunas se ven y se escuchan más. Siria, Irak, ahora recientemente Yemen. Otras apenas, ¿no? Y otras nos esforzamos en que se conozcan, porque estar en una situación de sufrimiento extremo, como es una crisis humanitaria, y encima que haya silencio, es una doble dureza sobre ese sufrimiento extremo. Esta es la del lago Chad. 4 países afectados: Níger, Chad,
Nigeria y en menor medida Camerún, alrededor del lago, unas 11 millones de personas, más de 7, con necesidades alimentarias, de una asistencia alimentaria. Una parte de ellos, unos 400.000, especialmente en alguna zona de las de Nigeria, ya en situación de hambruna, digamos, efectiva, cuando ya estás al borde de morir de hambre, dicho de una forma expresa. Estuve hace poco con algunas personas que andan por ahí, Graciela, Miguel, en Lago Chad, en la zona chadiana del lago. Subimos hasta Dabwa, en la frontera con Níger. Y bueno, yo he estado en algunas situaciones humanitarias. No vengo del mundo humanitario, vengo del desarrollo, pero ya he estado en algunas situaciones, en Sudán del Sur, en República Centroafricana, Etiopía, en alguna situación límite también. Y realmente esta ha sido la más dura con la que me he encontrado. Allí veías a algunas personas que estaban en riesgo efectivo de muerte por falta de, digamos, alimento, por la situación en la que estaban. Unos 115.000 que eran agricultores y pescadores en el lago, y que Boko Haram y la respuesta militar al terror de Boko Haram hizo que se desplazaran 30 kilómetros hacia el interior, a una zona donde no hay nada, más que 50.000 personas que ya estaban en esa zona donde no hay nada y que las acogieron con su nada, ¿no? Y que allí estuvieron y que hacen y que buenamente comparten lo que tienen. Y ahí somos la única frontera, junto con otras organizaciones humanitarias, estaba Médicos Sin Fronteras, CARE, Acción contra el Hambre, frente al riesgo de muerte cierta, que es esa respuesta humanitaria que va a salvar vidas como una opción primera, y a partir de ahí intentar que se recuperen unas condiciones dignas en la vida. Y una palabra sobre nuestros trabajadores humanitarios. Y antes hablaba sobre los voluntarios. Hablamos muy poco de nuestro equipo. En Oxfam somos muy poco dados a poner la épica en la respuesta que hacemos desde los equipos de Oxfam para salvar vidas. Solemos hablar mucho más de las personas afectadas y de las causas, de lo que está detrás, de qué hay que hacer para allanar este conflicto, para que la ayuda humanitaria llegue. Pero creo que sí merece la pena, y en este caso yo creo que nos tocó de una forma especial aquellas 50 personas que estaban del equipo Oxfam en esa zona, chadianos fundamentalmente, chadianas, había unas 7 u 8 mujeres y el resto hombres, algún italiano, algunas personas de otros países africanos que juntos estaban sacando adelante en el extremo del mundo esa situación con esas 115.000 personas. Es realmente duro. Para mí son héroes, en el sentido más, digamos, humilde, porque ellos jamás pretenden serlo, pero sí en el sentido de dedicar sus mejores energías en una situación extremadamente dura, donde su seguridad tiene riesgos. Lógicamente tenemos unos sistemas para tener una seguridad fuertes, pero donde hay riesgos, claramente los hay, y donde están en contacto con el sufrimiento extremo. Ese es nuestro equipo, esos son esos equipos a quienes ustedes apoyan con su colaboración. Y los conflictos hacen que la gente, y los conflictos y el cambio climático hacen que la gente se vea forzada a salir de sus casas, huyendo de la guerra, de las bombas, de ese cambio climático que les echa de sus tierras. Y finalmente pues, se encuentran, tras atravesar, en algunos casos se quedan en sus propios países, pero en otros salen de sus países, atraviesan algunos desiertos, llegan a países absolutamente terribles como es Libia ahora, y finalmente cruzan o intentan cruzar el mar por rutas inseguras, poniendo en serio riesgo sus propias vidas. Y junto con cientos de otras organizaciones, con medios de comunicación, con instituciones, en ciertos casos, hemos hecho, yo creo que de las campañas más fuertes, más intensas de estos últimos años por una causa de solidaridad, que ha sido la de los refugiados. Y les confieso mi frustración con ella, porque finalmente, y como ven en ese dato, España, del mínimo que se comprometió, que eran unos 17.337, que fue lo que se comprometió de una forma expresa, solo el 13% llegó de ese número de los refugiados. Vamos a seguir. Yo creo que esto muestra, en el caso español y en otros países europeos, y la cicatería, y la falta de solidaridad, de respeto al propio derecho internacional, en la respuesta que ha dado Europa, muestra una crisis mayor, de unos valores más hondos. Somos extremadamente
perseverantes y máxime cuando lo que nos guía es estas situaciones, y seguimos insistiendo junto con muchas organizaciones para que España cambie su sistema de asilo, refugio, lo haga más amplio, mucho más abierto y que sea acogedor. Cuando vemos a otros países como Líbano, con una población de 5 millones y que tiene 1.100.000 refugiados solamente sirios, lo que sería equivalente a que hubiera 12 millones aquí en España, realmente eso sí es un reto. Es una dificultad incluso. Cuando estamos hablando de estos números aquí en España es absolutamente inaceptable. Y acompañamos en ese proceso hasta el final, que es donde podemos acompañar, que es en esas iniciativas de los negocios inclusivos, cuando quieren salir adelante y pueden salir adelante por su propia fuerza para crear pequeñas empresas. Es lo que llamamos empresas que cambian vidas. Y ya llevamos en este último programa 7 u 8 que están saliendo adelante con algunas personas que no solamente aportan financiación, sino que aportan su conocimiento y su experiencia gestora para acompañar a estos negocios en su desarrollo en Paraguay, en Mauritania, Bolivia. También ha habido algún caso que hay algunos socios por allí que han estado este año en el viaje de socios. La ciudadanía es esencial y lo muestran ustedes. Y intentamos acercarnos por vías múltiples y una de ellas es la del deporte solidario. Y esta es nuestra iniciativa más sonada, más intensa, claro, que es el Trail Walker, que ya hacemos 3. Gerona desde hace años, Madrid y Euskadi Vitoria desde el año pasado solo, con 629 equipos de 4 personas que marchan juntos 100 kilómetros por una causa solidaria, que es la del agua. En este caso, y que para ello captan 1.500 euros cada equipo. Es una iniciativa fantástica. Yo, aunque parezca increíble, pero lo he hecho 3 años. Por lo tanto, se puede, si puedo yo, pueden ustedes, no les quepa la más mínima duda. Es muy recomendable, hay que prepararse, lo cual es sano, porque hace falta prepararse, luego sí se sufre un poco. Pero anímense, si no lo hacen ustedes, a quien conozcan en el mundo de las carreras o de las marchas incluso, a que lo hagan porque es épico, emocionante y acerca mucho más en esas horas a quienes están en el otro lado y a quienes ese apoyo financiero va. Que lo proyectamos hacia las campañas, ¿no? Saben que somos insistentes en generar cambios estructurales porque nos creemos que solo los cambios estructurales son los que pueden producir realmente cambios estables en las vidas de las personas. Habrán visto que en sus butacas había este pequeño billete, que es lo que representa esta última campaña que hemos hecho contra los paraísos fiscales. Habla de ese dinero que no vemos, ¿no? Pero si lo ponen a cierta luz, aquí no, verán que sale en la otra cara, y sale ese dinero cuando se dedica a salud, educación, aquí en España, en la República Dominicana, en África, ese dinero que se bien evade o que se elude, al menos por la ingeniería fiscal, por el uso de los paraísos fiscales, por quien puede usarlos, y que finalmente hace que haya recortes o que no se puedan establecer unas políticas públicas mínimamente robustas que garanticen ese derecho a la salud, a la educación, a la protección que todo ser humano tiene. Porque, bueno, para nosotros, para Oxfam Intermón, la desigualdad es esencial. Hablamos que nuestra misión es construir un futuro sin pobreza, pero para ello nos hace falta enfrentar las desigualdades, las brechas que hay entre mujeres y hombres, las brechas económicas, entre quienes más tienen y más acaparan y quienes menos tienen entre los países, pero fundamentalmente dentro de los propios países. Para ello hacemos campañas como la que estábamos hablando antes, pero hacemos informes. Saben que intentamos ser lo más rigurosos posible, de donde salen algunos datos especialmente visibles, como el de las 8 personas, 8 hombres, por cierto, que tienen la misma riqueza que el 50% de la población mundial y que se ha ido acelerando en estos últimos años. Y ese tipo de enfrentarnos a las causas y a querer cambiar aquello que subyace a la desigualdad y a la pobreza es lo que nos hizo acercarnos a algo como Frágil Equilibrio. Y con esto acabo. Frágil Equilibrio me llegó por una amiga en una versión todavía preliminar, bueno, por si podía dar algún consejo, alguna sugerencia,
Y cuando la vi dije, bueno, aparte de dar algún consejo, alguna sugerencia, pocas, porque estaba francamente bien, lo que me dije es, en esto debemos estar juntos, porque refleja aquellos valores de los que hablamos, porque refleja causas y las situaciones de una manera a veces dura, pero tremendamente expresiva y máxima en la voz de José Mújica, que bueno, aquello en ese mundo en el que estamos, que conecta con los valores hondos, pero al mismo tiempo habla de un sistema que está a veces cargado frente a los más vulnerables, ¿no? Pero también habla de lo que compartimos con todos ustedes, habla de la esperanza, de una esperanza que no es naif, es una esperanza, yo diría, honda, recia, profunda, pero es esperanza. Y es esa esperanza la que compartimos con todos ustedes hoy, todos los años que han sido socios, socias y los que quieran seguir siéndolo. Muchas gracias por ello. Muchas gracias, Chema. Es todo un reto resumir en 15 o 16 minutos todo un año, un ejercicio intenso de actividades. Gracias y nos quedamos con eso, ¿no? Con lo que hemos conseguido entre todos, con nuestro compromiso, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. Y vamos a dar paso ahora al documental, a la película. Vamos a abrir boca y nadie mejor que para hacerlo que el director, Guillermo García López. Si nos puedes acompañar. Buenas. Muy buenas, muchas gracias. Hola. Muchas gracias por estar aquí y otra vez más apoyarnos, ¿no? Y esta vez en nuestro acto de rendición de cuentas a nuestros socios y nuestras socias. Gracias a vosotros. Sí. Me decías que si te imaginabas hace un año, te imaginabas de una manera un poco diferente, ¿no? Bueno, pues hace un año la verdad es que estábamos, recuerdo hace un rato cuando se lo comentaba antes a los compañeros, estaba con David, con el productor ejecutivo que está por ahí. Y estamos en un momento completamente distinto, ¿no? Ahora con toda la campaña de los Goya y todo lo que, bueno, este momento que llega en esta época, estamos muy nerviosos, trabajando muy duro para darle voz al proyecto, ¿no? Y eso es una de las grandes cosas que yo creo que que tiene que ver con que esté hoy aquí, ¿no? Al final nosotros, bueno, empezamos esto hace 3, 4 años. Fuimos un grupo de personas muy pequeño, muy reducido, que el proyecto nació con la idea, ¿no? de retomar un poco el discurso de José Mújica. Y cuando teníamos ya la película casi en ese momento, ¿no? de salir a postproducción y salir al mundo, hablando del tema de darle voz, aparecisteis todos vosotros, de alguna manera, cada uno desde lejos, pero todo centralizado, ¿no? en esa mirada que arrojó Chema la primera vez que vio la peli y muy generosamente decidió pues, participar, ¿no? Nosotros éramos, como os he dicho, un grupo bastante reducido y si hay algo que necesita una película en el mundo que vivimos es un poco de voz, ¿no? Un altavoz, hay muchísima proliferación de mensajes y bueno, la aparición de Oxfam para nosotros fue clave, ¿no? para la llegada, ¿no? para la llegada de la película y el conectar con los espectadores. Y sobre todo también una cosa muy bonita que vino posteriormente, porque eso para nosotros fue una ayuda muy importante, pero es algo que recuerdo, ¿no? y que voy a recordar siempre, un grupo de personas con la que tuve la oportunidad de trabajar mano a mano, en concreto, bueno, Natalia Pereira, Laura de Santos y una persona muy especial que está hoy aquí, a la que quiero muchísimo, con la que he trabajado mano a mano y me ha hecho aprender muchísimas cosas, ¿no? de cómo se trabaja con honestidad, sin pretensiones. Y esa eres tú, Cinia Quirós. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, qué decir. Lo bonito de esto ha sido que no ha sido una colaboración en dos direcciones, ha sido desde el principio una hermandad sincera, por un mensaje en común y sobre todo que el equipo que teníamos de trabajo ha tenido 4 personas más, Chema, Natalia, Laura, Cinia y bueno, todos vosotros de manera así indirecta, ¿no? Pero que ha sido un placer trabajar con vosotros, ¿no? Ha sido como una experiencia nueva, una manera de reconducir la producción de una película y poder llegar a más gente. Muy bien. Pues muchas gracias, Guillermo. No vamos a alargarnos más. Importante recordaros que después de la película tendremos un espacio también para dialogar y para discutir y para hablar sobre ella. Así que, adelante.
El mundo vivo, y hablo de la vida en general, es como una cosa frágil, hermosa. Por eso la vida es un milagro y hay que cuidarla. Así como vamos, uno tiene la impresión de que vamos a una hecatombe, un desastre. Quand un pot blanc va en Afrique chez nous, on ouvre les bras, on l'accueille. Mais moi, j'ai l'impression qu'en Europe, quand un Africain va en Europe, ça ne les plaît pas. Ça, voilà pourquoi ils ont créé des machines à tuer au Maroc ici. Tout ça là, ce n'est plus barrière. C'est devenu quoi? C'est pas une guerre. やめて金ないのにどうやって生活していくのかとか。マシーンとかしてるよね、仕事の。そうやって死にたいって思う自分もなり得る話だと思うんですよ、今の自分でも。Cada 30 minutos han dicho esta mañana en la tele, hay un desastre. Yo es que no asimilaba que me iban a echar el día 3 de marzo a las 8:30 de la mañana. Cuando ves 100 tíos armados hasta los dientes, más de 20 furgones en la calle, te ponen los huevos en la garganta. A ti te llama valiente. Tant qu'on ne rentre pas en Europe, nous on est considérés comme des morts, non vivants. Notre vie n'a pas de sens. Ici c'est un cimetière pour nous, un cimetière. Nuestra democracia es muy mentirosa. Si nos atenemos sentido más viejo, griego, gobierno del pueblo. ¿Cuál es el pueblo que gobierna? À l'ère aujourd'hui, là, nous sommes au XXIe siècle. Donc on n'a pas besoin de vivre en forêt. Los únicos derrotados definitivamente que hay en el mundo son los que bajan los brazos. Aquellos que se equivocan y vuelven a levantarse están vivos. お金持ってて何でも買えるじゃん。でも、まあ、時間を変えてないよね。Y el hombre puede llegar a claves superiores, pero eso necesita una humanidad. Es como un reto por delante. ¿Podremos? Tenemos el conocimiento, tenemos los medios, pero no tenemos dirección. Esa educación colectiva, sembrar para que otros cosechen. Esquemas en los que nos hacen entrar, civilización que nos lleva, energía en el mundo que es infinita. Un montón de frases, un montón de ideas, un montón de imágenes que definitivamente no nos dejan indiferentes. Para profundizar un poco en el contexto de la película y en lo que nos trae hoy aquí, tenemos con nosotros a Chema Vera, director general de Oxfam Intermón, Guillermo García López, que es el director de la película, y se incorpora también a este grupo Berna González. Agradecidas por ello. Ella es periodista y es escritora. Como escritora es autora de novela negra y creadora del personaje de la comisaria Ruiz. Su última novela es Los ciervos llegan sin avisar. Y como periodista trabaja en El País, en la sección de opinión, y también escribe en Cultura, en Babelia. Además, ha sido corresponsal en diferentes países en zonas de conflicto, con lo cual muchas de estas realidades seguramente que las tiene cercanas, y colabora habitualmente en la tertulia de Hora 25 y la cadena SER. Ella nos va a ayudar a facilitar el debate entre las personas que están en la mesa y entre todos nosotros y nosotras. Adelante. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y a Guillermo y a Chema. Os quiero dar en primer lugar por haberme invitado a moderar este pequeño debate y sobre todo por la oportunidad de haber visto este documental tan bellísimo, tan durísimo, que nos habla, bueno, de un mundo donde se han conectado historias desde Japón, desde España, desde Marruecos, desde tantos lugares. Yo me encantaría, tengo muchísimas preguntas para Guillermo, de cuántos lugares, cuántas imágenes, cuántos escenarios has traído, no solo estas tres grandes historias, sino que se ve que hay muchísimos escenarios en este trabajo. Y bueno, tengo muchísimas preguntas, pero también quiero que vosotros preparéis las vuestras porque pronto os daré paso para que se las preguntéis a ellos. Pero desde luego, mi primera pregunta para Guillermo es, bueno, aparte de enhorabuena, que es un trabajo espléndido, ¿por qué estas tres historias? ¿Cómo nació conectarlas? ¿Cómo nació contactar con ellos? Y tan diferentes, ¿no? Desde personas con un buen trabajo en Japón
a un ocupa que cobraba 6.000 euros antes del desastre, a los chavales que intentan cruzar Melilla, la frontera. Historias muy cruzadas, muy distintas, pero es que nos vienen a hablar de lucha y de injusticia y de desigualdad. ¿Por qué esas tres historias y cómo surgió el conectarlas? Pues bueno, primero de todo, aquí hay tres historias bien marcadas, pero podrían haber sido muchas otras. En realidad, lo que quiere la película es hacer una visión panorámica, ¿no?, de la condición humana en este momento, evidentemente tomando como punto de partida el discurso de José Mujica, que habla precisamente de este mundo, ¿no?, de este mundo donde todo se conecta, donde realmente insistimos en poner muros, en poner fronteras, y en realidad él ve la humanidad como un todo, ¿no? O sea, al final hay muchas diferencias, pero somos semejantes, es una de las cosas que dice él, ¿no? Entonces, la idea de esto era encontrar historias en distintos lugares del mundo que aparentemente están muy desconectadas, pero en realidad están hablando de todos y cada uno de nosotros, ¿no? Probablemente todos los que estemos aquí, sin ir más lejos, puede que tengamos alguien en la familia que tenga que ver con el mundo de la migración, en España sobre todo. El tema del trabajo, ¿no? Yo creo que todos probablemente hemos sentido alguna vez que el trabajo muchas veces no nos da esa libertad que se supone que nos da. Y luego, bueno, el tener el tema del hogar, por ejemplo, el tema de la vivienda es algo que está pasando mucho en España, pero ha pasado en muchos otros lugares también, ¿no? Entonces, al final, todos tenemos un poquito de estos personajes y la idea era como acercarnos a esas historias desde un punto de vista cinematográfico mucho más empático, ¿no?, de lo que estamos acostumbrados a ver sobre estas historias en los medios de comunicación, que al final se convierten casi en un número, ¿no? Entonces, es un poco la idea. Y bueno, también, evidentemente, a la hora de escoger, porque claro, no cabe todo en una película, en un largometraje, buscamos unas historias que tuvieran también relaciones entre ellas, ¿no? De alguna manera es un viaje esto, un viaje que comienza en África, que quizás, bueno, es el origen de todo, ¿no?, de alguna forma, el origen de la humanidad. Y el viaje es un viaje hacia la libertad, ¿no?, el conjunto de estas seis historias. Y este viaje comienza en África con estas personas que no tienen nada material, pero tienen una fuerza, ¿no?, una energía, una lucha por la vida, que además de alguna manera icónicamente lo reflejamos en el fuego, ¿no? Es ese fuego, ese calor humano y esas ganas de salir, ¿no? Nosotros, cuando llegamos allí, lo que más nos impactó fue precisamente ese fuego, ¿no?, y esa calidez. Nosotros en ese momento éramos el otro absolutamente. Y llegamos allí y en 2 horas habíamos encontrado una empatía con ellos tremenda, ¿no? Luego, posteriormente, la siguiente etapa del viaje es ese lugar donde, la primera etapa de este viaje de las personas africanas, que es España, ¿no? Una vez cruzada la valla, te encuentras con este país que se supone que está en el primer mundo. Es un país que se supone que garantiza ciertos derechos fundamentales. Y luego podemos comprobar que no es así y que es un mundo ambiguo, no es una Europa ambigua, ¿no?, este país en el que vivimos, porque precisamente lo que está sucediendo en la valla de Melilla y en muchos otros sitios, ya después de la peli hemos podido comprobarlo en otras cosas, y en el tema de los desahucios también, no están garantizándose esos derechos fundamentales. Y bueno, continuamos el viaje y acabamos en Japón, que es ese lugar donde aparentemente lo tienen todo, donde tienen todo ese universo material, ¿no? Si quiero algo lo compro, tengo acceso a todo ello, incluso tengo un trabajo que me proporciona ese dinero para hacerlo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que es el extremo máximo de la esclavitud de este sistema neoliberal, ¿no? También de alguna forma, paradójicamente, es como una especie de lucha por la vida, ¿no? Al principio del viaje, en África, ellos están dispuestos a morir por esa vida que están buscando, ¿no?, por la otra vida. En Japón, al otro lado del mundo, al final del viaje, es el extremo máximo, ¿no?, de la no libertad, de la no vida, que es quitarse la vida a sí mismo por un mundo que te has construido, que se supone que te iba a dar la felicidad, y no es así, ¿no? Entonces, de alguna manera, estas son algunas de las relaciones a gran escala entre las historias, pero luego, a través del montaje, queríamos también, pues, subrayar otras, ¿no?, que ya son más micro, más a nivel detalle, ¿no?
Son 4 continentes, si no me equivoco, donde habéis grabado. Y hay muchas frases, muchas de Mujica que son dignas de apuntar. Yo me he apuntado muchas, Chema. Recuerdo en algún momento que dice que la religión de la propiedad pesa más que el valor de la vida, ¿no? Te quiero preguntar, Chema, ¿cómo lo viste? ¿Cuándo decidiste incorporar este documental a vuestra campaña, digamos, de información y asociaros, digamos, con este documental? ¿Y cómo os enamorasteis de él? Como imagino que todos nosotros nos estamos enamorando. Pues como antes dije, ¿no? Justo cuando lo vi en una versión casi final, pero todavía faltaban algunas cosas y que todavía podía meterse alguna sugerencia os hicisteis caso, además, y mal hecho, porque seguramente desde un puro aficionado no eran acertadas, pero sí con la constatación de que tenía un fuerte vínculo con cómo, desde lo más hondo, estamos abordando nuestra misión y nuestro ser. O sea, hablamos, y el propio documental y la propia película, el propio Mujica, habla de la necesidad del cambio personal, de los valores, de las actitudes, de cómo nos enfrentamos al mundo del consumo, a la, digamos, economía, a cómo establecemos esos vínculos sociales, cómo nos preocupa el otro y cómo al otro podemos llegar desde ese cambio personal. Pero habla de la importancia de todo el mundo comunitario. Hay algunos momentos hacia la parte final que no sé, creo que son de los más potentes, ¿no? En los que surge esa necesidad de la soledad como la mayor pobreza versus ese vínculo comunitario, relacional, familiar o de los colectivos, que es desde los cuales se puede enfrentar los africanos, lo hacen juntos, saltan la valla juntos, viven juntos, celebran su libertad juntos, ¿no? Los colectivos de desahuciados son solidarios entre ellos, aunque tengan poco, que es esa, digamos, imagen de más allá de lo que tengas, tienes esa capacidad de solidarizarte con el otro, estés como estés, ¿no? Pero finalmente habla de cambios estructurales y hacen falta, ¿no? Y tiene algunas referencias, y él con su propia trayectoria personal y como gobernante ha ido siempre a la necesidad de una transformación que volviendo al propio mercado no habla, no necesariamente es un estatista como tal. Sus años en el propio Uruguay no fueron una reestatización, pero sí lucha contra el fundamentalismo de mercado, contra aquello que pone la propiedad privada, el mercado, el consumo, el crecimiento económico sin más como el único paradigma posible frente a otros elementos que resume en ese concepto vida tan hondo y tan profundo y que refleja ese sentido comunitario y la capacidad que el ser humano tiene para luchar y para salir adelante, que nos engancha con las realidades de las que estaba hablando antes en esos pequeños minutos sobre comunidades, sobre mujeres colombianas víctimas de la violencia sexual, sobre la respuesta a las crisis humanitarias en los momentos de máxima privación y la capacidad de querer salir adelante y de luchar por ese salir adelante es muy impactante y queda muy bien reflejada en esta película. Bueno, os pido que vayáis preparando vuestras preguntas porque a la próxima os toca, pero antes yo le quiero preguntar a Guillermo, sí, habláis de la solidaridad, me acuerdo, dices que llevabas 2 horas y ya erais amigos y casi te estaban ofreciendo su comida del puchero, ¿no? Bueno, efectivamente lo hicieron, ¿no? Está rodado. rodado. Por eso digo, sí, que efectivamente se ve una humanidad y una solidaridad y un valor de la lucha por encima de la vida, ¿no? Llama mucho la atención cuando dice antes morir que volver con las manos vacías y decir a nuestros hijos que nos hemos ido por nada, ¿no? Las historias concretas, ¿has logrado hacer seguimiento de algunos de tus protagonistas? Sí, claro. Bueno, esto fue, ya os digo, o sea, fue un trabajo de pocas personas, entonces eso te permite a veces pues, llegar a conectar o entrar a lugares, ¿no? Hablando de lo que decías un poco antes, a mí me pareció que en África hubo como un entendimiento del otro por parte de ellos, es decir, tremendo, ¿no? Que según te ibas alejando de África en el viaje,
era más complicado entrar, ¿no? Pero bueno, sin duda alguna, en todos los lugares, no sé, hubo una magia en este proyecto maravillosa y pudimos entrar y hacer amigos, ¿no? Efectivamente, pues con la mayoría de ellos seguimos teniendo contacto, ha habido un seguimiento. ¿Lograron entrar en España estos? 15 días después de que estuviéramos allí, cruzaron todos, hubo un salto masivo, estamos hablando de 2014, en diciembre de 2014, fue el último gran salto masivo que hubo y cruzaron todos. Bueno, esto es la comunidad de Mali, allí en el campo, en el Gurugú, hay muchos distintos campamentos y con los que conectamos de primeras fueron los de Mali y cruzaron todos menos Kanti, que es el chico que tiene la manta en la cabeza, con el que me tiré un año hablando por Skype. Él estaba allí, se iba al pueblo, ¿no? Que es Beniensar, y se iba al pueblo a hacer Skype, teníamos un contacto y estaba realmente desesperado. Un poco lo que decías tú, ¿no? Por el tema de la comunidad. Se habían ido todos sus amigos y él quedaba ahí, ¿no? Quizás, bueno, él tenía más años, porque allí los chicos tienen, la mayoría de los que habéis visto, tienen 17, 18, 19 años. Él tenía un poco más y ya esa diferencia de edad, físicamente, el tema del salto a la valla, le generaba dificultades, ¿no? Y de hecho era el gran problema por el que no podía cruzar, porque siempre le pillaban. Y entonces, claro, el único vínculo que tenía con el otro lado eran esas llamadas que tenía conmigo, que yo a veces pues también sentía una frustración tremenda, porque yo es que no, hay veces que te das cuenta que tiene un límite, lo que tú puedes hacer, no puedes hacer mucho más. Y teníamos esas conversaciones durante un año hasta que por fin desapareció. No volví a saber nada de él durante 2 meses y ya me llamó desde Canarias que había cruzado una patera, o sea, había estado recorriéndose toda la costa noroeste de África hasta que cruzó por Canarias, que fue una alegría porque realmente el cruzar en patera supone más riesgo físico para ellos, ¿no? Entonces luego ya cruzó, estuvo aquí, bueno, estuvimos juntos mucho tiempo y luego ya se marchó porque hay una frase muy, muy curiosa que cuando les decíamos, bueno, lamentamos mucho la situación, tal, y ellos decían, no pasa nada, amigo, no pasa nada, ¿no? Entonces era muy curioso porque cuando cruzaron todos y les veíamos aquí en Madrid y nos decían que se tenían que marchar de aquí porque se iban a Francia o Alemania, porque aquí en España no pasa nada, ¿no? Y tenían que seguir su camino, ¿no? España al final es el primer punto y el comienzo de un larguísimo viaje de años hasta estar integrados en este sistema, ¿no? Y luego, bueno, en España, obviamente, en Madrid sí que tenemos mucho contacto. Ellos han podido venir a muchos pases. Hubo un pase en la Cebada que fue muy especial, que estuvieron ellos. Hemos querido, bueno, son parte de la familia, ¿no? De Frágil Equilibrio, obviamente. Y luego, bueno, Taisuke, el protagonista japonés, hicimos el estreno en Ámsterdam, en el ITFA, y se cruzó. Se cruzó el mundo, vino desde Japón. ¿El que iba a dejar el trabajo o el otro? No, el otro, el que estaba todavía pensándolo. Y se cruzó y se vino a ITFA, a Ámsterdam, ¿no? Al estreno mundial, ¿no? Una cosa muy bonita y muy generosa también, ¿no? Porque de repente esa presencia era muy importante para nosotros. Y luego hizo una aparición de sorpresa hace un par de meses en Los Ángeles, en un pase que hicimos allí, apareció, cuando ya había terminado el coloquio y todo, se acercó al estrado, estaba Pedro, mi socio, estaba ahí y dijo, pero Thais, ¿qué haces aquí? ¿No? Y se levantó y bueno, fue muy emotivo, ¿no? Entonces sí que ha habido esa continuidad. ¿Y nuestro Ocupa Nacional, que nos hemos quedado preocupados? Sí, todos han ido a mejor. Todos han ido a mejor. Jorge, que vive en el coche, que la última vez que hablé con él seguía viviendo en el coche, pero por lo que yo sé y tengo referencias de hace poco también, a todos les ha ido mejor. Nuestro Ocupa Nacional, pues ahora se paga una habitación, ha conseguido ciertos trabajos, o sea que bueno, la cosa va mejor. Y Chema, antes de dar paso al público, ¿hay razones para, después de ver el documental, con respecto a antes de verlo, ¿hay razones para tener esperanza en que de verdad seamos capaces de cambiar por dentro y de gobernarnos, como dice Mújica que no somos capaces de hacer? Sí, las hay, pero yo creo que lo que hace, o sea, es una película dura, no es obvio, no esconde realidades, no las finge, no las matiza, no se regodea en ellas, y creo que esta es una de sus grandes virtudes, pero sí las muestra con esa contundencia. Creo que sí hace falta que seamos conscientes, y a veces por los sentidos, no solo porque lo leamos en algún artículo, porque hay algunos números, sino porque sintamos y porque nos podamos acercar a que es una realidad dura y que es una realidad
amenazante, esa combinación de desigualdad extrema y que crece cada vez más con la sostenibilidad y el cambio climático amenazante en cuanto a cuánto consumo podemos seguir acaparando con los conflictos y con la violencia. Mali es un país de salida y de expulsión, no solamente por una situación de desigualdad, pobreza, por un conflicto abierto durante años, ¿no? que ha echado a muchas personas. Por tanto, esa mirada primera a la contundencia y a esa dureza creo que hace falta. Pero claro que hay esperanza. Creo que el ser humano ha dado muestras de la capacidad para superar retos. Creo que en su forma Mújica apunta algunas claves. Y son claves de las que vemos en unos niveles comunitarios, pero a veces colectivos, en algunos países, yo, por no citar ejemplos de los de América Latina, que es quizá los que nos vienen con una frecuencia mayor, ¿no? Pues un país en el que trabajamos mucho y desde hace muchos años, como es Burkina Faso, en el que en estos 2 o 3 últimos años han conseguido echar al semidictador, al gobernante autoritario que ha estado durante décadas. Y ha sido una movilización social pacífica que ha surgido de las propias comunidades, que muchas de ellas han estado vinculadas con algunos programas de los de Oxfam Intermón o de otras organizaciones, se han empoderado, han sido capaces de ir saliendo, digamos, adelante en en esos ámbitos locales. Pero hay un momento en el que se han fortalecido de una manera tal que han dicho hasta aquí, ¿no? Y le sacaron. Y hubo un intento de reponerle por su guardia pretoriana que volvió a suscitar una movilización social que les hizo salir, que le hizo salir. Cito esto como un ejemplo caído, el que me viene ahora, algo más rápido, de esa capacidad de superación y de enfrentar los retos por más que sean mayúsculos. Yo estoy convencido que hay esperanza y no solamente por un convencimiento personal, sino porque tengo el privilegio de, por mi propio trabajo, verlo en esos viajes y en ese contacto con las comunidades a las que estamos apoyando. Hay esperanza. Bueno, hay esperanza y hay tiempo para vuestras preguntas, pero eso sí, no veo nada. A ver, manos levantadas. Quizá podemos iluminar la sala un poco. Sí, si podemos iluminar la sala, por favor. Mira, ahí uno. Gracias. Bueno, sin cegar a... Sí, aquí tenemos una primera pregunta. ¿Funciona seguro? Ah, sí, sí funciona. A ver, yo tengo una pregunta muy concreta que hacerte sobre el documental y luego una opinión general. Es la segunda vez que veo tu documental. A mí me parece espléndido, pero ya la primera vez lo noté y ahora lo he notado más, tal vez. Me parece que es que no me atrevo a decir que es un documental machista, pero es un documental con una visión muy masculina, porque hay cantidad de mujeres en el mundo con muchísimos más problemas y están totalmente obviados en el documental. Vale. Bueno, esto promete. Gracias, lo primero, gracias por la pregunta. A veces, luego, una pregunta muy concreta. Eso era solo una opinión. Una pregunta muy concreta. En Japón, ¿tú has encontrado mendigos como la señora que aparece al fondo? Al final, en Japón, que si has encontrado mendigos como la mujer que aparece de rodillas pidiendo. Porque yo cuando estuve en Japón no vi nada de eso. Eso es Hong Kong. Ah, Esa es señora Hong Kong, no es Japón. Claro, es que vale. yo creo que hay imágenes de muchas partes del mundo. Pero no había muchos mendigos, ¿no? Yo es que en Japón no he visto nunca mendigos, por eso. O sea, existe, sí que lo hemos visto, pero no tantos. No hay tanta gente sin techo como puede haber aquí o en Estados Unidos. No, ya, claro. Pero bueno, respecto a tu pregunta, muchísimas gracias, porque es algo que, digamos, nosotros nos ha acompañado durante todo el proceso de producción, ¿no?, de la película. Por un lado, refleja es como un síntoma también, ¿no? Nosotros cuando, digamos, las historias que habíamos imaginado al principio eran la historia en España de una madre de familia y en África de una mujer que estaba en ese proceso, ¿no?, de cruzar por la frontera sur de Europa. Entonces nos lanzamos al vacío. Bueno, cabe decir que la producción de esta película ha sido bastante salvaje en ese sentido, es decir, no hemos tenido preproducción. En África nos fuimos una semana a Melilla, de la cual estuvimos rodando 2 tardes en el monte,
y porque no podíamos hacerlo, o sea, no podíamos dedicarle más tiempo, como realmente se hace un documental, ¿no? O sea, digamos que este documental no se ha hecho como se hace un documental. Nosotros hemos cogido, nos hemos ido para allá, teníamos unos tiempos, un número de personas, que en este caso en África, por ejemplo, éramos 2, y era ver lo que nos encontrábamos. El juego, digamos, era vamos para allá y a ver lo que nos encontramos y con eso nos volveremos y con eso tendremos que contar la historia. Entonces llegamos allá al monte y la primera pregunta fue, porque no había apenas mujeres, ¿no? La primera pregunta fue, ¿dónde están las mujeres? Y los chicos nos dijeron que ellas no querían hablar. Entonces esto nos hizo pensar varias cosas, o que es cierto que no querían hablar, por fuera los motivos por los que fuera, porque quizás le dieran la voz a ellos, o porque realmente ellos, digamos que ni siquiera les querían plantear esa pregunta, pero digamos que, ya te digo, con los tiempos que manejábamos y la historia que queríamos contar, pensábamos que no era pertinente para nosotros, o sea, no era nuestra misión andar escarbando porque, ya te digo, en 2 tardes te aseguro que poco más podíamos haber hecho de lo que hicimos. De hecho, normalmente esta gente pues no muestra su cara a la cámara y tiene un recelo tremendo cuando aparece una cámara por distintos motivos, ¿no? Y no sucedió. En el caso de España, nosotros le habíamos dado, aunque también parezca mentira, porque se rodó en Madrid, la protagonista que habíamos decidido seguir es Ana, que es una mujer que tiene el pelo largo, que interviene en una de las conversaciones circulares que hay en la M30, y comenzamos a trabajar con ella, ¿no? Pero nos dimos cuenta, según avanzamos con el rodaje, que allí en Madrid rodamos 3 días una semana y 3 días otra, nos dimos cuenta que ella no, digamos, que le daba siempre la voz a su marido, a Chema, ¿no? Digamos que era la historia principal que habíamos marcado. Pero bueno, el documental muchas veces está vivo y ruedas y luego en el montaje de repente te das cuenta que para contar la historia y ser, digamos, fiel a la historia hay muchas cosas que se quedan por el camino. Te querría contar la de cosas que no hemos montado, piezas maravillosas de las partes que dice Mujica o historias, pero al final lo que nosotros teníamos una misión, que era hacer este conglomerado de historias y contar una serie de cosas en 80, 90 minutos, ¿no? Y articularlas de manera que como espectadores pudierais tener ese seguimiento y empatizar con algunos personajes, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que en el caso del personaje de Ana, una vez que está editada la historia y nos editamos la película centrándonos en ella, creo que tú, Chema, ya viste una edición posterior, no contaba la historia de los desahucios. ¿Me explico? Entonces teníamos que decidir si utilizar nuestros principios de paridad o contar una historia de manera cinematográfica. Y como estábamos haciendo una película y no un informe ni una enciclopedia, la verdad, me cuesta decirlo porque lo he sufrido bastante. Y se agradece mucho este tipo de preguntas porque nos permite subrayar esta situación, me permite hablar de este síntoma. Es decir, ¿cómo es que yo, si utilizamos el concepto de experimento, ¿no? Yo me lanzo a la calle con una cámara, tengo 3 días para rodar, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que me voy a encontrar? ¿Qué voces me voy a encontrar? Las de los hombres. Y sobre todo en estos estratos, digamos, de pobreza, ¿no? En el caso de Japón, no. En el caso de Japón no aplica esto porque la historia de los salaryman es masculina completamente. Allí las mujeres son office ladies y digamos que no son esclavas del trabajo, y para contar la historia del esclavismo del trabajo teníamos que utilizar a hombres, ¿no? Pero bueno, eso es algo que llevamos y que en el siguiente proyecto, estamos realizando un proyecto ahora mismo, una serie documental, protagonistas mujeres, con historias de mujeres en todos los sitios del mundo. Espero que de alguna forma eso pueda complementar, ¿no?, esta carencia que puedes encontrar aquí, así como todos vosotros que sintáis lo mismo, ¿no? Bueno, pues estaremos expectantes para ver ese siguiente proyecto. ¿Alguna pregunta más? Por ahí. Hola. Sí. Bueno, ante todo, enhorabuena por el trabajo porque de verdad que es impresionante. Y yo, como formo parte de tu medio, pues quería centrarme un poco más en una pregunta sobre la peli, que es que nos hemos quedado impresionados cómo has conseguido contar de una forma tan cinematográfica, no sé con los recursos de los que has dispuesto, pero está claro que parece que hay un trabajo de producción inmenso por tu parte. Y me encantaría que nos explicases un poco cómo ha sido de duro ese proceso y qué es como las cosas que más te han costado de todo ello. Pues mira, precisamente las cosas que más me han gustado ha sido el proceso.
Y nosotros no éramos conscientes hasta que estuvimos en sala de montaje de lo importante que son los procesos a la hora de concebir la forma final, ¿no? En este caso, os cuento rápidamente, digamos que el proyecto, que también responde un poco a esta situación de cómo produjimos esto fue con recursos propios, no tuvimos ninguna financiación ni pública, ni privada, ni ayudas de ningún tipo externas a nuestra productora independiente, que ya me ves, o sea, somos yo y mis 2 socios que no están aquí, pero que esto es lo que somos. Apareció Oxfam en un momento dado para darnos ese empujón y ya está. Entonces, efectivamente, una película que se ha rodado en 10 países, que pretendía tener una visión panhumanista, como diría Mujica, ¿no? Una visión global de todo, abarcar distintos lugares, distintas situaciones también conflictivas a las que para poder llegar hasta ahí requiere mucho tiempo, que es lo que más vale, el tiempo, ¿no? Nosotros no hemos tenido tiempo para hacer esto, aunque nos hemos tirado 3 años porque hemos estado trabajando mientras tanto en otros proyectos que nos permitían pues, avanzar con el siguiente rodaje. Para que te hagas una idea, lo primero que rodamos fue Mujica en agosto de 2014, la idea la habíamos tenido en enero de 2014, rodamos Mujica, luego en diciembre de 2014 África, febrero de 2015 Japón, junio de 2015 España. Y a partir de ahí arrancamos el proceso de montaje durante 6 meses, intercalados con otros proyectos, y luego la postproducción y bueno, estreno 2016, octubre. Pero has mencionado 10 países. Sí, los países son, las historias principales son Marruecos, Monte Gurugú, Tokio, Japón, España, Uruguay y luego abrimos un proceso, una vez que teníamos rodadas estas 4 historias principales, y ahí voy con lo que te quería contar antes, nos damos cuenta que queríamos tener más material de imagen y sonido, más historias en distintos lugares del mundo para poder construir esta película, ¿no? Poliédrica que nos había inspirado Mujica en un primer momento, ¿no? Siempre soñamos con imágenes de todo el mundo. Entonces, bueno, hay películas de referencia a Baraka, Samsara de este tipo. Evidentemente no era esa película porque eso tiene unos recursos económicos mucho mayores de lo que teníamos. Pero decidimos, bueno, tuvimos una primera idea que fue abrir un llamado en Facebook, en redes sociales, para que gente en distintos lugares de todo el mundo nos aportara recursos. Pero luego dimos un paso más y pensamos que queríamos precisamente queríamos obtener algo más cinematográfico y con una línea, con una mirada, con una visión, ¿no? Por lo menos a nivel de lenguaje. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué amigos tenemos por ahí en el mundo. Y contactamos con nuestros amigos en Hong Kong, en Los Ángeles, en México DF, en Qatar, en Chile y en Gran Bretaña. Entonces, abrimos un proceso en el que yo no podía estar. Entonces, digamos que lo dirigí en la distancia, lo dirigí a través de Skype. El proceso lo llamamos Secuencias Globales y fue una de las grandes experiencias profesionales que he tenido en mi vida. Porque a cada una de las unidades les dijimos, bueno, mira, tenemos este concepto, queremos hacer esta película y queremos hablar de este mundo. ¿Os apetece hablar de este mundo con nosotros? Y nos dijeron sí, evidentemente eran amigos, la mayoría, pero bueno, amigos con sus trabajos, con esto, o sea, generar este material, digamos, que tiene también una necesidad económica, ¿no? para poder hacerse. Y bueno, aceptaron el trato, digamos, casi de manera voluntaria. Y entonces, lo que hicimos fue coordinar con cada uno de ellos, les dimos, digamos, les mostramos este mundo del que queríamos hablar y que cada uno, con sus recursos, con su mirada, con su propio lenguaje, hablaran de este mundo, ¿no? Y que se lanzaran a las calles y rodaran, ¿no? Fue muy minucioso porque armamos planes de rodaje, localizaciones, era todo un ping-pong, ¿no? De ideas durante mucho tiempo. Recuerdo una época, además, que fue un embudo con el que había semanas en las que hablábamos en el mismo día con Hong Kong, con Los Ángeles y con México, y era como, no sabía en qué horario del día estaba viviendo, ¿no? Pero, y mucho palique, ¿no? Entonces, al final acababas agotado. Pero, al final, fue muy sorprendente que, según íbamos recibiendo este material, nos íbamos dando cuenta de que efectivamente cada uno había utilizado técnicas distintas. Unos que eran operadores de Steadicam habían rodado con el Steady, otros más con trípode, otros con slider. Pero al final lo vimos todo montado, ¿no? Y nos dimos cuenta que es que parecía la misma ciudad, o sea, parecía el mismo mundo, ¿no? Y nos dimos cuenta de que era de lo que hablaba Mujica, ¿no?
que al final todos hablamos, o sea, hablamos diferentes lenguajes porque efectivamente somos distintos, pero todos hablamos de lo mismo, ¿no? Que es el tema humano, ¿no? Hablamos de la humanidad. Y estas personas, cada uno en distintos sitios del mundo, lo habían hecho así. Y al final, en ese proceso tan maravilloso, que es el etalonaje en color, estuvimos pintando la peli con distintos, o sea, hicimos un viaje de color también, que lo hay, y conseguimos, yo creo, pues dar esa visión, ¿no? De que de repente estás en Los Ángeles, pero das un salto y no te das cuenta y estás en Hong Kong, que parece Japón. Y bueno, un poquito esa era la idea, ¿no? Entonces, ese proceso nos pareció maravilloso y nos dimos cuenta de que el proceso había creado una forma. Y habla del colectivismo, habla de las alternativas, ¿no? Se puede hacer de otra manera, se puede escuchar, ¿no? Y se le puede dar voz a muchos otros sin que sea una voz única desde dirección, ¿no? Bueno, eso le da aún más mérito y más brillantez, porque efectivamente fusiona, no es solo 3 historias sobre la mesa, sino una fusión que le da ese aire tan mundial y tan de todos. ¿Alguna otra pregunta? Y creo que es la última, ¿no? A ver, por ahí. Oye, aquí. Sí. Quería preguntar, una pregunta que más bien va para Chema, partiendo de la base de que la película me parece extraordinaria y que desde el punto de vista me ha impactado muchísimo el paso del dolor que uno siente al ver las imágenes tan repetidas de la valla a la realidad de ver la valla, al igual que el dolor que uno siente cuando ve la entrada en las casas de las personas que tienen que desalojar por el hecho de que no han pagado la hipoteca. Bien, entonces estas cuestiones son muy importantes, pero me ha llamado la atención, Chema, en tu presentación anterior, una página en la cual nos presentas la situación de 7 países y su grado de cumplimiento del compromiso que tenía asumido cada uno de esos países con la UE respecto a integración o al menos aceptación de inmigrantes en su país. Y España estamos pobrísimos, los últimos prácticamente, excluidos esos países conocidos de la antigua República Socialista Soviética cuando se deshizo, pero España está con un 13% o algo así. Y otros, como Portugal, van mucho mejor, 40 y pico %, y otros como Inglaterra mucho mejor, como 60 y pico, y otra Alemania pues como el 94%. Entonces la pregunta que yo quería decirte es, España, uniendo las dos cosas que hemos visto y que he subrayado yo ahora, de ese dolor de cómo tratamos a los que quieren entrar y a su vez a los inmigrantes que rechazamos constantemente y que al final de cuentas decimos que estamos mejor, que somos un país que estamos francamente bien o bastante bien, lo veo un contrasentido y la experiencia que tú tienes es la que yo quisiera conocer con respecto a esta situación concreta y específica de la aceptación de los inmigrantes. O sea, yo creo que con lo de los refugiados ha sido simbólico, o sea, ha sido una campaña, como antes decía, muy unitaria, desde muchas organizaciones, peleando por los refugiados en sí, por los 17.337, por los que debían venir, por los que se comprometió España a que vinieran, y por esas vidas, esas 17.337, pero por algo mucho más allá. Era icónico, lo que representaba es, realmente somos un país que estamos dispuestos a comprometernos con quien ve vulnerado sus derechos, con quien está perseguido, con quien es víctima de la violencia, de la guerra. En este caso estábamos hablando además de los conflictos, sirio especialmente, y no solo, Irak, Afganistán y otras procedencias, ¿no? O los reproducimos como un muro. Creo que tiene una cara positiva y es en la que me quiero fijar, un poco al hilo de lo que estás preguntando. La sensibilidad social ha sido impresionante. No habíamos tenido una sensación de respuesta ciudadana tan fuerte desde los tiempos, no sé, por remontarme a algo, de las movilizaciones por el 07 hace un par de décadas, sobre algo que tenga que ver con el otro lejano, con una causa internacional.
esta ha sido y no han sido solamente las ONGs esperables, han sido medios que han renunciado a tener audiencias porque la cosa caía y porque ya había menos gente interesada y seguían manteniendo interés. Ha habido instituciones, administraciones públicas que se han volcado, se han hecho investigaciones. Por tanto, es un reflejo de que la sociedad en este caso ha sido mayoritariamente favorable a esta causa. Por supuesto que ha habido mensajes xenófobos, que ha habido una, digamos, oposición que ha estado creciendo, además, en los 2 últimos años, pero mayoritariamente favorable. Habla bien de las posibilidades, de nuestra apertura al mezclarnos cerca, al compartir con los inmigrantes o con los refugiados. No ha hablado bien, francamente, de nuestro gobierno en este caso, que es finalmente una política como la de asilo, refugio, quien tiene la potestad última. Ya pueden las administraciones, gobiernos autonómicos, pequeños ayuntamientos, grandes comunidades, parroquias, iglesias, hacer el, digamos, intento de que si desde el gobierno no se establecen esos cauces, visados humanitarios, reagrupación familiar, rutas seguras, acercamiento de la posibilidad de solicitar asilo o refugio a las embajadas a donde se producen esas vulneraciones, pues finalmente el resto queda huérfano. No sé contestar por qué no ha habido un cambio de marcha. Hemos estado trabajando estos años, porque ha habido a veces que ha sido más por una ignorancia, por una distancia, por un cierto desprecio hacia lo que estaba pasando en cuanto a no querer saber. Con algunos funcionarios que sí han estado activos, que lo han intentado desde dentro, pero que no han encontrado ningún tipo de respuesta. Bueno, gracias, Chema, por ayudarnos a tener más esperanza, por vuestro trabajo. Gracias, Guillermo, por una película que, aunque ilumina las injusticias, precisamente nos abre caminos sobre alternativas. Esperamos vuestros próximos proyectos pronto y ojalá nos compartamos otra sesión para comentarlos cuanto antes. Y gracias a ustedes, disculpen los que no han podido preguntar, pero se ha acabado nuestro tiempo. Un aplauso enorme si os pido para ellos. Hemos apurado el tiempo, pero merecía la pena. Saben que estamos abiertos en nuestras sedes, en nuestras tiendas, en nuestras redes sociales. Gracias a todas por estar hoy aquí, pero por estar siempre aquí, apoyando nuestro trabajo que es el vuestro, activando esa energía que es infinita, que lo decían, porque se puede, ¿no? Conectando nuestras historias, creyendo y apostando por la vida, construyendo un futuro sin pobreza. Gracias.